en mil cosas, con esa cosa de estar en mil cosas, tampoco corregí los exámenes. Entonces, por esa cosa de estar en mil cosas, que además tengo el lunes próximo en Chile, estoy haciendo una ponencia y estaba súper ocupado. Entonces, no hay clase la próxima semana, porque estoy en Chile. ¿Okay? Es un congreso por los 100 años de Gilles Deleuze. Cuando termine la ponencia, se las paso y me la corrigen. Por ahora. ¿Ah? Ese puede ser el segundo parcial. Ese puede ser mi primer parcial y el segundo de ustedes. ¿Ah? Bueno, yo les había pedido que leyeran por su propia cuenta lo de personajes conceptuales. Sin embargo, voy a hacer algunos comentarios a ese capítulo y paso al otro texto que les había dejado, que era el método de dramatización. Antes les leo una cosa, un par de páginas, una página tal vez. Deleuze en 1984 escribe un texto que lo recogen Dos regímenes de locos. Acuérdense que de la obra por ahí suelta, artículos de revista y en fin, entrevistas que no están en conversación. Disculpadle el editor David Lapuyat, yo les dije eso cuando presenté la bibliografía de Deleuze. David Lapuyat recoge estas dos cosas: La isla desierta y otros textos, que es de 1953 a 1774, que es donde está el texto de la dramatización. Y recoge este otro texto y entrevista de 1975-1995, Dos regímenes de loco. Bueno, es en este segundo volumen que Deleuze escribe en 1984 un texto en homenaje a Yasser Arafat. ¿Saben quién es? De hecho, hay dos textos aquí, el 26. Primero es una entrevista con Elías Sambar, un militante de la Organización para la Liberación de Palestina. El texto se llama Los indios de Palestina, pero yo quiero leerles es La grandeza de Yasser Arafat. Es un texto que publicó Deleuze en septiembre de 1983 en la revista de Estudios de Palestina. Se publicó, en el invierno de 1984, pero el texto está fechado en 1983. Bueno. Los que acaban de llegar tarde se me perdieron los exámenes, entonces hay que repetirlo. Después le cuentan. Ah, pero tú no lo presentaste, así que no. La causa palestina. Estoy leyendo un apartado de un texto que se llama La grandeza de Yasser Arafat de Gilles Deleuze, publicado en 1984.
en la revista de Estudios Palestinos. La causa palestina, dice Deleuze, es ante todo el conjunto de las injusticias que este pueblo ha padecido y sigue padeciendo. Estamos en 1984. Estas injusticias son los actos de violencia, pero también las sinrazones y los falsos razonamientos, las falsas garantías con que se pretende compensar y justificar. Arafat no ha usado más que una palabra para hablar de las promesas incumplidas, de las promesas incumplidas, de los compromisos violados tras las masacres de Sabra y Shatila. Shame, shame, vergüenza, vergüenza, vergüenza. ¿Ok? Sabra y Shatila. Los palestinos huyen de Palestina hacia el Líbano, y Sabra y Shatila son dos nombres de asentamientos de refugiados palestinos. Israel contrata, en esa época estaba el ministro de Defensa Ariel Sharon, nada menos. Y entonces Ariel Sharon contrata una alianza con la falange de ultraderecha libanesa y cometen un crimen, una atrocidad en los asentamientos de Sabra y Shatila. No sé si me van a escuchar esa historia, algo breve. Yo soy costeño de un lugar que se llama Magangué, Bolívar, por allá en el Bajo Magdalena, un pueblo de mierda que parece un infierno. Entonces, no sé por qué no se suicidan todos en paz. La cosa del chiste siempre, que no sé por qué, porque vale, esta clase que parece stand-up. ¿Ah? Bueno, vale, estoy hablando de Palestina y, en fin. Es un pueblo donde hay muchos inmigrantes sirio-libaneses y palestinos, como en muchas ciudades del Caribe. Entonces, del Caribe en general, pero el Caribe Colombia. Y había una calle que la llaman la calle de los turcos. A los árabes, sirio-libaneses, palestinos, en fin. Los llaman turcos porque cuando migraron a finales del 19 venían con pasaporte otomano. Entonces, se llamaban turcos, pero no había sirio-libaneses y palestinos. Y desde finales del 19 la migración no termina. Todavía sigue migrando, la gente trae a sus familiares y tal. Ahora no, me imagino que harán lo mismo. Bueno. Ok, entonces lo cuento porque en 1984, yo nací en 62, en 1984 que tenía yo 14 años. 22. Ah, sí, 22 años. Tenía la edad de ustedes, de algunos de ustedes, incluso hasta podía ser mayor en ese momento. Sí, me gradué en el 80 en el colegio. Entonces me imagino que en una de esas vacaciones que regresé a la calle de los turcos, vivíamos en la calle de los turcos, yo no soy de ascendencia libanesa ni palestina, pero mis abuelos, un turco le había quedado debiendo una plata, un árabe le había quedado debiendo una plata a mi abuelo, entonces le pagó con una casa. Éramos los únicos descendientes italianos que vivían en la calle de los turcos. Magangué es más cosmopolita que Bogotá, eso sí lo dudo. Entonces vivíamos allí. Yo tenía muchos amigos, jugaba en medio del bar, etcétera, 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 etcétera. Había una cosa bonita y es la hospitalidad de los árabes. Era como los niños jugaban entre todas las casas y entraban en una y salían a la otra. Si eran las 12 del día y la persona, la dueña de la casa, el dueño de la casa, ¿qué? En el que estaban niños, si fueran sus hijos o no fueran sus hijos, tenía que alimentarlos. Es una regla de hospitalidad. ¿Bien? Yo aprendí un poco esas cosas de la hospitalidad. Cruzaba la calle, dije una vez,
y atravesaba el camino de Damasco. Punto. Una mañana la gente estaba muy triste y yo pregunté por qué. Y estas son las palabras que oí: Saura y Shakira. ¿Okay? Sé a qué se refiere él cuando se refiere a esto, a pesar de la distancia. Resalto una cosa, al fin de Oca. Desde el comienzo Israel no ha ocultado su propósito: vaciar el territorio palestino. Aún más, hacer como si el territorio palestino estuviera vacío, destinado desde siempre a los sionistas. Se trataba de una colonización, pero no en el sentido europeo del siglo XIX. No se quería explotar a los nativos, se les quería expulsar. Quienes se resistieran a ello no se convertirían en mano de obra dependiente del territorio, sino en una mano de obra volante y desarraigada, como si se tratase de inmigrantes reunidos en un gueto. Desde el principio se trató de ocupar las tierras como si estuviesen desiertas o pudiesen vaciarse. Es un genocidio, desde esa época ya lo decía Dios. Es un genocidio, pero el exterminio físico está subordinado en este caso a la evacuación geográfica, al no ser más que árabes en general. Los palestinos supervivientes deben fundirse con el resto de los árabes. El exterminio físico, aunque se confíen a mercenarios, no deja de estar presente. Mercenarios en aquella época por los asentamientos que mencioné, por refugiados. Pero se alega que no es un genocidio, que ya no se trata de la solución final del Holocausto. En efecto, es un medio entre otros. La complicidad de los Estados Unidos con Israel no procede únicamente del poder de un lobby sionista. Elías Sambar, con quien hace la otra entrevista que les mencioné, ha mostrado perfectamente que los Estados Unidos han encontrado en Israel un aspecto de su propia historia: el exterminio de los indios, que también en este caso solo en parte fue directamente físico. Se trataba de vaciar, de hacer como si nunca hubiese habido indios más que en guetos, lo que hacía de ellos otros inmigrantes interiores más. En muchos aspectos, como dice Sambar, los palestinos son los nuevos indios, los indios de Israel. Bien, y siguiente esto. Listo, entonces seguimos nosotros acá. No sé si este curso alcance a llegar a la política, por lo menos que aparezca en algún instante los compromisos de Deleuze en su vida con algunos pueblos. Bueno, entonces los personajes conceptuales. ¿Qué voy a hacer? Explicar o hacer algunos comentarios a la idea de personaje conceptual que aparece acá y darles y desarrollar un personaje conceptual de Deleuze que aparece en el otro texto, y a través de él ve qué hace Deleuze en otro texto. El personaje conceptual de aquel del texto que les dejé es el precursor sombrío. El precursor sombrío, ahí aparece el precursor sombrío, no entiende muy bien qué es. En ese texto ese texto en general es muy conciso, lacónico, es una presentación breve de gran parte de las ideas que están en diferencia y repetición, que es una tesis doctoral cronologiosa, que también leeremos algunas cosas me traje la biblioteca, que les dicen del precursor sombrío en diferencia y repetición directamente. El coloquio del que estoy haciendo la ponencia se llama Deleuze y sus intercesores. Ahora veo que tendrá que ver un precursor sombrío con los intercesores y eso, listo. Bueno, entonces, este texto empieza, el de los personajes conceptuales, con describir, con dar cuenta de un personaje conceptual.
Ese es el ejemplo número 5 del texto. Un personaje conceptual de Descartes, las meditaciones. Y es aquel que lleva o que encarna la voz, la experiencia de quien está haciendo la experiencia en la meditación. Deleuze lo llama el idiota en el sentido de idiosincrático, ¿ok? Como, acuérdense que el plano de inmanencia o la imagen del pensamiento de Descartes, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Estaba en el programa, se podía utilizar para distinguirlo en la segunda pregunta del examen. ¿Cuál era? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál era ¿Ah? la pregunta? La imagen conceptual de Descartes, de la filosofía de Descartes. O el plano de inmanencia. La buena naturaleza. El buen sentido, la buena naturaleza, el pensador, etcétera, etcétera. Pero que se presenta diciendo, todo el mundo sabe, ¿cierto? El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe, todo el mundo desea la verdad, y además lo pueden hacer porque el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Solo falta método, ¿ok? Y listo. Bien. Bueno, el buen sentido es, se llama aquí el idiota, porque es idiosincráticamente quien encarna, ¿cierto?, la buena voluntad del pensador. ¿Listo? Y entonces, aunque Descartes no le pone nombre exactamente, lo pone en ese libro, en las meditaciones, en otro texto, no lo conocía, no lo he leído, la investigación de la verdad, la luz natural, no sabía yo que era un diálogo, no lo he leído, con Eudoxo, el idiota, Poliandro, el técnico y Epistemón, son personajes de Descartes, allá, ya tienen nombre. Entonces, bien, el idiota es el que hace la experiencia, y que Descartes como autor o el filósofo lo está guiando, ¿no? Entonces, le pone las dudas, todos los obstáculos, etcétera, para que haga la experiencia de la duda y llegue a la conclusión del yo cogito. ¿Ok? ¿Ves? Una cosa es Descartes, la voz del autor, del filósofo, y otra cosa es el personaje que está haciendo la experiencia. Fíjense que en la fenomenología del espíritu pasa algo parecido. Hay un personaje que es uno, el lector, de alguna manera, pero que en tanto el autor lo está guiando, uno tiene que encarnar a quien sigue esa guía, y ese se llama el idiota, ¿cierto? El que hace la experiencia, la fenomenología, la conciencia, etcétera, etcétera. Pero hay otras voces, ¿no? El que habla desde el espíritu absoluto y el que habla desde la autoconciencia. Hay como 3 voces ahí en la fenomenología del espíritu, parece una novela, ¿ok? Con una cantidad de voces que, en el buen sentido, eso dijo Riquera, que había que leerlo como las múltiples voces de la... Bueno, aquí hay 2, ¿ok? El que guía, el que propone cosas y el que lo está siguiendo. Y el que lo sigue es el que encarna la imagen del pensamiento de Descartes, como lo hemos visto. Esto se llama el idiota. Y el que llega a la conclusión es el que dice, yo pienso, yo soy. ¿Bien? Ok. Deleuze no aprovecha aquí un personaje conceptual que se tropieza con el idiota. El idiota se tropieza con un personaje conceptual, porque quien hace la experiencia le pone una prueba. ¿Sí recuerdan cuál es? La prueba extrema que tiene que pasar el idiota. ¿Cuál es? Antes de llegar a decir yo pienso, yo soy. ¿Cuál es? El genio maligno. No sé por qué no lo mencionan. Porque es la última, le va poniendo pruebas, ¿cierto? La última prueba de la duda, llevada al extremo, es la del genio maligno. Después el genio maligno se queda sin cuerpo, se queda sin nada. De lo único que no puede dudar es de que piensa, que yo soy. Pero se ha quedado sin nada, sin cuerpo y sin nada. ¿Okay? Pero el genio maligno cree. Yo diría también que es un personaje conceptual. ¿Listo? Pero es un personaje conceptual que está de parte del que guía la experiencia de la conciencia, que en este caso es Descartes como pensador. ¿Listo? Ya sigo. Ok, Deleuze y Guattari se preguntan acá, pero ¿hay algún antecedente? Acuérdense que los conceptos tenían como antecedentes históricos, los planos de inmanencia también tenían como rasgos diagramáticos que pertenecían a otros y que se tomaban, en fin, así. ¿Okay? Y que se construía
conceptos y planos de inmanencia a partir de una nueva endo y exoconsistencia, creo que podían ser tomados algunos de esos rasgos conceptuales, componentes o rasgos diagramáticos del plano de inmanencia y ser tomados en una nueva filosofía, pero el valor de la consistencia endo y exo dependía del papel que jugaban en la nueva filosofía. ¿Listo? Así sucede con el personaje conceptual. Entonces hay un idiota que lo antecede, es el de Nicolás de Cusa. ¿Okay? Ya hay un idiota de Nicolás de Cusa. Y si vamos lejos, también el que hace la experiencia, si se lo llama así, en San Agustín también hay alguien que hace la experiencia. En fin, todos aquellos que no es simplemente una... Descartes lo hace porque el que hace la experiencia no es un maestro escolástico ni un discípulo escolástico, se sale de la escuela, no es un profesional de la filosofía, sino que es el que hace la experiencia, en tanto experiencia del pensamiento, es un pensador privado. ¿Me siguieron o no? ¿No? Ok. Descartes no está haciendo filosofía escolástica, está en contra de la filosofía escolástica. Entonces lo que le va a pedir al que va a hacer la experiencia, a través del método que le propone y de los pasos que se siguen en ese orden de razones, no son silogismos. ¿Bien? Eso es otra cosa, esa sería otra imagen del pensamiento, lo que le sigue es otra. ¿Listo? Entonces quien encarna el método de la duda, pero efectuado a través de la imagen del pensamiento, de la buena voluntad del pensador, es otro personaje, ¿cierto? Es privado, en su interioridad, en su conciencia, porque lo va despojando de todas las otras cosas, presupuestos históricos, etcétera, incluso de las ideas y las enseñanzas de los escolásticos. ¿Se entendió? ¿No? A ver. Pero ese privado es diferente al idiota. El idiota el idiota es privado, no es profesional, eso es, no es un escolástico, es el idiota pensador privado, ¿ok? Pero no es el que tenga contenido, sino el que lo despojan de todos los contenidos, incluyendo sobre todo la argumentación silogística para hacer un nuevo proceso del pensamiento, ¿ok? Un nuevo medio del pensamiento. ¿Ahora sí o no? Bueno, es que privado es recurre a ti mismo, a tu propia interiorización, a tu mundo privado, eso es lo que quiere decir, ¿listo? Y no a las enseñanzas transmitidas por una tradición, eso es lo privado. Subjetivo, bien, eso, subjetivo, ¿ok? Lo que pasa es que es subjetivo, pero tiene que llegar al sujeto, ¿ok? ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí? Ok, y después nos dice el Chekhov, ¿lo han leído? Perdón, porque Chekhov es el escritor. Entonces es pensador ruso que también tiene otro idiota. El idiota Descartes enloquecido, dice al final de ese ejemplo de Les Guattari. Y es que este no es que se guíe por lo que le propone Descartes al primer idiota, apelando a su buen sentido, al orden de razones, sino precisamente al absurdo. Lo ha tomado Dostoyevsky y a su vez de Kierkegaard. Acuérdense que hay dos posiciones frente a Dios. Los kierkegaardianos que toman esta apuesta kierkegaardiana de Pascal, y Pascal a su vez incluso de Tertuliano. Es un fideísta Pascal. Lo explico. No creen que Dios sea objeto de razones, que uno razonando llega a Dios e incluso una demostración de Dios. Esa no es la vía. La vía de otros idiotas, de este otro idiota es: no, yo no creo porque me da razones. Es un acto de fe. La fe no tiene razones. Creo porque absurdo. Tertuliano. ¿Ok? ¿Bien? Creo porque absurdo. Y eso es el caballero de la fe de Kierkegaard, otro idiota. ¿Me entendieron o no? Con algunas diferencias, pero ¿lo siguieron o no? Y es bonito porque aquí lo que lleva, nunca leyó Chestov, pero lo que me parece bonito es que las cosas que suceden, y se preguntan, las cosas que suceden no es porque tengan una razón suficiente, que sea así o de otra manera, sino porque suceden cosas que son absurdas. ¿Listo? Porque es así, ¿cierto? Pero no están pidiendo razón, sino es un asombro ante
lo que sucede. ¿Listo? Que como no tiene razón, pues yo sí punto. ¿Me siguieron o no? Pero no en términos de razones. ¿Me siguieron? Por eso es que creo, porque pasan cosas inauditas. ¿Fortuitas? Como pruebas que le ponen a... O sea, muy es un menos un Sócrates, dice ahí, y más un... ¿Cómo se llama ese ser? Se me olvidó el nombre. Al que le pasa una cantidad de crueldades, pasa por una cantidad de cosas en la Biblia. Hobbes. ¿Bien? ¿Está bien Hobbes? ¿Qué se llama? Job. J-O-B. ¿Ok? Y entonces, para que no confundan con el otro que es que no tiene muchas que entonces, ¿se acuerdan? Es que empiezan a pasar cosas y sigue creyendo y sigue creyendo. ¿Okay? Pues cada una de esas pruebas sería como para que dijera, no, Dios no puede existir. Y sin embargo, porque absurdo es que Dios existe. ¿Listo? Es una apuesta de Pascal, es la apuesta de Pascal. ¿Listo? Y también la de Kierkegaard. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Ese es otro idiota. Pues como una crítica sobre la fe. ¿Ah? Prácticamente es como una crítica. No, es una crítica. Es una crítica a la fe racional. Y una apuesta por la fe como algo irracional. Pero no todos somos sujetos de fe, digamos, fuera de no, pues para ellos. No, pues para... No todos somos idiotas. No, me refiero a la fe. En ese sentido, ¿ok? O sea, Ojo que la palabra idiota no es peyorativa. Y mucho menos en este último caso. Pero idiota no es una persona individualista que piensa en sí misma como nihilista, o sea... No, en este caso no. O sea, es en esta lectura. No, en esta lectura. Acuérdate que los términos con los que la filosofía crea conceptos solo tienen consistencia interna, no la del diccionario. ¿Bien? ¿Ok? Lo mismo sucede con este personaje. Este personaje es un personaje creado por el filósofo. No es el idiota en general lo que llamamos. Y la fe de la que hablas es la fe Esa sí cristiana. Es la fe cristiana. Esa sí es la fe cristiana, pero es la fe cristiana partiendo de la lectura que Dostoyevsky y Kierkegaard hacen de ella, e incluso Tertuliano, o sea, tiene su filiación. ¿Okay? Hay una historia de estos idiotas, en el buen sentido de la palabra. Miren, hay gente que no necesita una demostración de la existencia de Dios, es sobre el padecimiento del otro que hace que Dios exista. ¿Me sigues o no? Sí. ¿Okay? Es la ignominia de Palestina lo que me puede hacer pensar si Dios existe o no. ¿Ok? ¿Listo? Bien. No necesito una prueba de nada. Es eso. Ante eso, yo apuesto si Dios existe o no. ¿Listo? Sí. Ok. Vale. Entonces, definición. Creo que se han dado cuenta con estos ejemplos que el que encarna, ¿cierto? Es una figura, es como una mediación, que es como una puesta en escena. Esto tiene que ver con el capítulo que les di, el de la dramatización, que es poner en escena. El personaje que pone en escena el modo de ser del pensamiento es el idiota. Pero el idiota, a través del idiota también se van creando, se están dando los conceptos. O los acepta, los prueba, o siempre es como detractor, objetor de eso, mientras va tratando de que los conceptos sean consistentes, o que el modo de ser del pensamiento lo pueda ir trazando mientras lo recorre. ¿Lo entendimos eso segundo? Sí. Es una figura intermedia, un personaje conceptual, por eso es un personaje conceptual que encarna el modo de ser del pensamiento y de cómo se ha despoblado en el pensamiento los conceptos. Y siempre es como una figura intermedia que le ayuda, de la que se sirve el filósofo para poner en juego, en escena, el modo de ser del pensamiento y la creación de conceptos. ¿Se entendió? O sea, hay veces que los filósofos solo tienen conceptos y imágenes del pensamiento, modos de ser del pensamiento, planos de inmanencia del pensamiento, pero no tienen o no son explícitos los personajes. ¿Listo? Uno a veces tiene que ver, aquí hay un detractor, y el detractor empieza a cobrar como forma, ¿no? El detractor a veces toda forma, no es que aquí uno, que ya aparece otro, no son voces distintas, a veces el detractor empieza a configurarse, ¿cierto? De un personaje, y se trata, uno va trazando, puede trazar el personaje, aunque el autor, el filósofo, no le ponga un nombre, no le bautice, como es este caso. ¿Listo? En ese texto sobre la luz natural de Descartes, en ese sí puso nombres.
¿Listo? Porque es un diálogo, en otros no. Ok. ¿Cuál es el personaje conceptual de Platón? Sócrates. Sócrates. Sócrates no es Sócrates biográfico. Entonces ya vamos con calma. No es el Sócrates biográfico, no es el Sócrates histórico. Es el personaje conceptual de Platón. ¿Listo? Es el devenir, dice Deleuze ahí, Guattari, es el devenir filósofo de Sócrates. Porque el Sócrates histórico, si nos vamos a otras fuentes de Sócrates, Sócrates no era filósofo. ¿Qué era? Por ejemplo, en las nubes de Aristófanes, ¿qué era Sócrates? Un sofista. Un sofista, un sofista. ¿Bien? Entonces, Sócrates de Platón sí es un filósofo. Y muchas veces no desarrolla cosas, digamos, no pone en su voz, o en sus discusiones, o en sus preguntas, ni en sus afirmaciones, las de Sócrates histórico, o la que se decía que decía el Sócrates histórico, sino que otras cosas, Platón mismo. ¿Listo? ¿Bien? Eso lo sabrán. Mientras más maduro, menos el Sócrates histórico y más el personaje conceptual de Platón. ¿Me siguen? Ok. Entonces, aquí hay una especie de devenires. Correcciones del texto, nuevamente, volverse, pongan devenir. Página 66. Este libro, ya lo corregimos, este libro tiene un personaje conceptual. ¿Cuál es el personaje conceptual de entender la filosofía? Este libro. ¿Cuál es el personaje conceptual de entender la filosofía como creación de conceptos? No, Deleuze es un desafío. Ya les voy a decir por qué Deleuze y Guattari, cuando firman, no son los sujetos del libro. Ya vamos. ¿Ok? Una firma no siempre es el sujeto que habla, ¿no? Spinoza, Nietzsche, pero eso digamos que son repensados nuevamente. Podría ser. Spinoza, Nietzsche para el capítulo de la imagen pensamiento, pero a través de la definición de qué es filosofía, que es crear conceptos. ¿Cuál es el personaje? Descartes. Por ahí, eso es también para el plano de inmanencia. Es el detractor del plano de inmanencia que están proponiendo. ¿Cuál es? Fácil. El amigo del concepto. ¿Ok? El amigo. Y el amigo tiene otro personaje con el que está el falso pretendiente o el pretendiente. ¿Me entiende? Ese es. En este libro hay un personaje conceptual que creo que es más importante que incluso que Spinoza y todo eso, porque son amigos del concepto. Y es el amigo del concepto. El filósofo tiene que ser primero amigo del concepto. ¿Ok? Es la exigencia de que el pensamiento sea amigo del concepto. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Vale. Entonces Sócrates. Corrección. Página 66. Creo que todos tenemos la misma edición. Desde el 1, 2, 3, 4, 5. Leo desde acá. El segundo renglón. El personaje conceptual no tiene nada que ver, ojo, con una personificación abstracta, con un símbolo, una alegoría. Pues no confundir el personaje conceptual con la alegoría, por ejemplo, de Platón. El personaje conceptual es un recorrido del pensamiento. Pues vive, insiste en el texto, tiene su propia vida, es como un personaje. El filósofo es la idiosincrasia de sus personajes conceptuales. El destino del filósofo es devenir, no convertirse, por favor, devenir en sus, devenir su o sus personajes conceptuales. Al mismo tiempo que estos personajes devienen ellos mismos en algo distinto de lo que son históricamente, mitológicamente, corrientemente. ¿Okay? Después vemos lo que significa los tipos socioculturales, ¿okay? Sociohistóricos, tipos psicosociales, los llama ahí. Ya voy a eso, pero por ahora, eso. Ya podemos ver que en el caso de Sócrates
Platón tiene que devenir Sócrates, pero Sócrates a su vez deja de ser el Sócrates histórico para convertirse en el personaje de Platón. ¿Lo entendimos o no? Entonces, esto es lo que quiere decir esta frase. El destino del filósofo es devenir sus personajes conceptuales, al mismo tiempo que estos personajes, ellos mismos, en algo distinto de lo que son históricamente, mitológicamente o corrientemente. Pongo un ejemplo que pone en esta iguataria acá, de lo que sería míticamente. Espera un segundo, ya te doy la palabra. Giorgio Colli, que es un estudioso de la mitología antigua, estudioso del mundo griego, etcétera, etcétera, le critica a Nietzsche su interpretación de Dionisos. Porque Nietzsche hace de Dionisos un sabio. Hay una sabiduría dionisiaca, lo dice muchas veces, y le critica eso. Y más bien le dice, usted no se pilló, que, como sí lo vio Platón, en la República, no, en el Fedro, que lo apolíneo no es, hay locuras apolíneas, ¿se acuerdan? Los que pasaban por ahí por ese texto, hay una locura apolínea, el amor, la magia, me faltan dos. Hay una manía, la palabra es manía, hay una manía propia de Apolo. La poesía, el amor, me faltan dos, creo que la farmacia, la magia, y me queda faltando otro, la cura, la magia, la medicina, y me falta otra, ok, no sé cuál es. Ahora, no importa, entonces le dice Giorgio Colli a Nietzsche, interpretas mal a Dionisios, en vez de aprovechar la locura, la manía apolínea para lo que tienes que decir, porque la filosofía en sí misma es apolínea. ¿Lo entendimos? Respuesta de Nietzsche, ¿cuál sería desde este punto de vista? Mi Dionisio no es el Dionisio del mito, ¿ok? ¿Yo qué he hecho? ¿Cierto? Devenir Dioniso al precio de que el Dionisio devenga filósofo, ¿ok? Y no tiene que ser Apolo, porque la característica que quiero rescatar son las del mito de Dioniso, pero sin que sea Dionisio exactamente. Eso significa devenir otra cosa, no que deje de ser lo que es, sino que deviene otra cosa. ¿Listo? Ahora sí. Creo que, no sé si estoy muy lejos, pero esto tiene algo que ver o se puede entender con relación a la noción de objeto en psicoanálisis, de objeto de representación. De objeto parcial, sí. De objeto parcial. De objeto parcial. De objeto parcial. De objeto parcial, sí. O de pequeño objeto A de Lacan. Con eso sí tiene que ver, no con el concepto simplemente de objeto. Ok. Con eso no hay que hacer del psicoanálisis. No hay que hacer de los psicoanalistas o del psicoanálisis. Pero eso no quiere decir, claro, que si tú entiendes. ¿Se parece? ¿Okay? En muchos sentidos, sí, los filósofos, incluyendo a Deleuze, en diferencia y repetición y en la lógica del sentido, su plano de inmanencia de esos dos libros, sobre todo el segundo, la lógica del sentido, ha extraído, territorializado segmentos diagramáticos del pensamiento psicoanalítico y lo ha incrustado en su propio pensamiento filosófico. ¿Bien? Listo. Como ha hecho Lacan con la filosofía. Como psicoanalista, ¿qué hace Lacan? Hace filosofía, en cierto modo está como una frontera, pero no deja de invocar a Hegel, etcétera, 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 para muchas de las cosas que él tiene que hacer. ¿Listo? Bien, con la topología matemática, al final hace eso. ¿Listo? Bien, ok. Ya que estás en eso, no en estos libros, en diferencia de repetición, ni en que el recurso al psicoanálisis es afirmativo, digamos. El fantasma y todo ese rollo vuelve a aparecer ahí. Diferencia de repetición es interesante porque coge a Freud. Acuérdense que no hay diferencia sin repetición, ¿no? Yo les hice aquí así,
La diferencia no es algo estático, no es un concepto, sino la diferencia no es esa de diferenciarse de sí misma, ya vamos sobre eso, y que por eso la diferencia es siempre diferencia de intensidad. ¿Ok? Listo, eso está en el texto de él. Pero, de algún modo, eso está en Freud. ¿Por qué? Porque hay un trauma, ¿cierto? En la infancia. Pero el trauma no cesa de volver, pero cada vez que vuelve y se repite, vuelve diferente. ¿Ok? ¿Ves? Entonces, diferencia y repetición. Y dice un Freud, hay eso, pero él hace esto. Que no está en Freud así, pero él dice que es de Freud. Dice él que es de Freud. ¿Cómo la frase? La tengo así, literal. Ay, ¿dónde estará? Ya. No se repite porque se reprime. No se repite porque se reprime. Se reprime porque se repite. Eso no sé. Eso le hace decir Deleuze a Freud. Pero yo creo que eso es Deleuze. ¿Sí me siguen? No se repite porque se reprime, es decir, porque el origen sea una cosa que sufrimos, digamos, en el pasado, padecimos en el pasado, y que no dejamos de repetir. El trauma se repite. No. Hay trauma por pedir repetición. ¿Okay? La estructura, dicho bien, y esto es cierto, si lo leemos así, la estructura del trauma es la repetición. La repetición no es la estructura del trauma. ¿Okay? Las causas externas. Otra vez. La estructura del trauma, el hecho que el trauma se repite, se debe a la estructura de la repetición. No a la de la represión. No a la de la represión. Exacto. Okay. Eso es. Bien, vale. Punto. Pero después de la lógica del sentido, hay un personaje conceptual que se vuelve, que encarna toda la enemistad de desigualdad. ¿Quién es? Es un personaje. Es una estructura, es una idea, pero se puede pensar como un personaje. ¿Quién es? El Yuppie. ¿Ah? No es Freud, ese es un autor. No, el Yuppie. ¿Ah? El Yuppie. No, el Yuppie es acá. El Yuppie no hace filosofía. ¿Ok? ¿Se acuerdan? El Yuppie es un personaje conceptual nuestro, él no dice Yuppie. ¿No? Ese no lo inventamos nosotros porque hay un Yuppie en Chile que está leyendo a Deleuze para criticar a Deleuze, nosotros para mostrar que el Yuppie no va a hacer filosofía. ¿Ok? El psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Cuál es la? ¿Cómo se llama? El libro. Edipo. Edipo es el enemigo. Por eso se llama el anti-Edipo. Entonces todo es contra Edipo. ¿Okay? Pero no olviden que les reconoce que el primero en desmontar a Edipo es Lacan. ¿Okay? No hay que esperar que Gigi diga eso. ¿Ya? ¿Listo? Lo sabe. Lo sabe. ¿Listo? La discusión con Lacan sería de otra índole, la carencia, el falo, el fin, etc. Ok, listo, pero es otra cosa. Está bien, porque hay que empezar a distinguir los personajes conceptuales de los planos de inmanencia y de los conceptos. Concepto no es lo mismo que el personaje. ¿Okay? El personaje es la puesta en escena, ¿cierto? De los conceptos, del camino, del pensar y eso. Listo. Sigo acá. Me devuelvo un poquito lo de devenir. Y aquí podemos aprender un poquito parte de lo que es el devenir. Uno no deviene algo, en este caso devenir Sócrates de Platón, ¿cierto? A condición de que Sócrates no devenga otra cosa que no sea su condición histórica. ¿Se entendió? Siempre el devenir tiene que ver, uno deviene otra cosa a condición de que esa otra cosa, la que devenga a su vez otra cosa de su situación normal. ¿Listo? Okay. Uno no deviene ballena, no es cualquier ballena la que deviene, el capitán Ahab deviene ballena, esta no se convierte en ballena, es afectado
¿cierto? Su vida es arrastre, se vuelve una obsesión. Pero cualquier ballena deviene capitán Ahab, a condición de que la ballena sea una pesadilla, ¿cierto? A condición de que la ballena sea la ballena blanca, ¿ok? Listo, Moby Dick, nada más y nada menos. Listo, y es novela. Bien, esos son devenires de la literatura. En filosofía sucede igual, pero la palabra devenir que me interesa acá es que siempre implica un bloque de devenir. Se deviene tal cosa a condición de que eso que se deviene devenga a su vez otra cosa. ¿Listo? La palabra cosa ahí en sentido de devenir. Se deviene un otro, y otro puede ser no necesariamente un personaje, una persona, se deviene un otro, un animal, bajo la condición de que ese otro venga otra cosa y así. Todo devenir es una franja de devenires. ¿Listo? Por eso en filosofía a veces Zaratustra, ¿qué deviene? Nietzsche deviene Zaratustra, a condición de que Zaratustra no sea el Zaratustra histórico. ¿Cuál era el Zaratustra histórico? Un man que proclamaba por allá en la antigua Persia la existencia de un dios que llamaba Ahura Mazda. Así hablaba Zaratustra, el de allá. Pero él así hablaba Zaratustra de Nietzsche, no hablaba de Ahura Mazda ni nada de eso. ¿De qué hablaba Zaratustra? Entonces Zaratustra deviene otra cosa, ya no el personaje, ya no el tipo psicosocial, histórico, sino que deviene otra cosa. ¿Qué deviene? Zaratustra. Los nietzscheanos, ¿qué hace Zaratustra? ¿Por qué requiere Nietzsche de Zaratustra? ¿Para qué? El que era uno se volvió dos, y estábamos a 1100 metros, 1100 metros pie de altura en Cismaría, cuenta él, ¿no? En uno de sus fragmentos. Estaba a 1100 metros de altura, faltaba el oxígeno, ni siquiera que estuviera en Bolivia, en La Paz, con Bogotá, ¿qué jodas? Se deshace, Nietzsche, simplemente pudo desdoblarse, 1100, le faltaba el oxígeno, el rollo, había caminado mucho, se sentó en una piedra y el que estaba uno, el que era uno se volvió dos, se desdobla. Zaratustra pasó a mi lado, creó en ese momento el personaje filosófico. ¿Para qué? Los nietzscheanos. Eso. ¿Y qué más? Además de anunciar la muerte de Dios, pero eso lo sabe todo el mundo. Eso solamente es una noticia que nosotros ¿qué? Lo matamos y nuestros cuchillos están no sé qué, todo esto. Pero hay más. Anuncian, ¿y qué? Y el advenimiento del superhombre. Entonces, otro personaje. La muerte de Dios no es un personaje. Es simplemente la descripción del nihilismo, de la época histórica. Pero ahí, además, Zaratustra se desdobla. Desdoblarse no es convertirse, necesita de otro doble. ¿Listo? ¿Qué anuncia Zaratustra? El advenimiento del superhombre. ¿Listo? Ok. Bien. ¿Qué encarna el superhombre? ¿Por qué Nietzsche requiere del superhombre para encarnar qué? La transvaloración de los valores. La transvaloración de los valores. ¿Qué más? La superación del resentimiento, la mala conciencia, que todos son conceptos. Todo eso lo supera, encarna la inocencia pura. ¿Se acuerdan? El niño, la inocencia, ese es otro personaje. El niño, el camello. Es que Nietzsche sí ahí sí. Puta, se enloqueció. En serio, digamos. Okay. Dionisos, Cristo, el crucificado. Wow, los personajes son. El sacerdote, esa es una listica ahí, les faltó, pero obviamente no puedo ponerlos todos. Pero bien, ¿qué encarna? Aquel que va a superar, que sobrepasa al hombre del resentimiento, etcétera, etcétera, pero también a los últimos hombres, ¿cierto? Los hombres del final. ¿Y encarna qué? La transvaloración de los valores, ¿en qué sentido? Porque el cristianismo también ha sido una transvaloración de los valores. ¿Transvaloración de los valores de qué? El superhombre es el sentido de la tierra. ¿Ok? De la afirmación, de la doble afirmación, de la vida, etcétera, etcétera. ¿Encarna qué? El eterno retorno. ¿Se acuerdan? Nadie, el eterno retorno, aquel que puede decir sí a la vida hasta tal punto que desea que se repita eternamente. ¿Bien? ¿Sí me entienden? ¿Ya lo ven? Entonces, por eso es que el superhombre no aparece en el Zaratustra, aparece al final de la Gaia Ciencia, en el cuarto volumen del cuarto capítulo, de la cuarta parte de la Gaia Ciencia. El quinto es añadido después, en una reedición, después que ha aparecido ya en el Zaratustra. Bien, ahí aparece el superhombre.
sin nombre, solo aquel que puede soportar. Lo que aparece es la idea del terror. ¿Todos conmigo? La necesidad, la importancia de que haya intercesores. No solamente en esta filosofía que llamamos fenomenología hermenéutica, personajes conceptuales es lo que hay, por ejemplo, la filosofía analítica. Todos esos doppelganger, Smith y Jones. los doppelganger, hasta el aguate. Yo creo que el aguate, aunque sea una cosa, el aguate es un personaje conceptual, a veces, por lo menos es intercesor. ¿Ok? Bien. Todo eso, siempre que hay un experimento mental, los experimentos mentales son escenarios. Y entonces en esos escenarios aparece Yetis, en Donald Davidson, el hombre de las nieves. Chavallos. ¿Aparece qué? Chavallos en Dene. Chavallos. Eso está poblado. Dene tiene uno súper fantástico, sacado de la literatura, no crean, no siempre son sacados de la ciencia o inventados en abstracto. La máquina joyciana, y lo he sacado de los monólogos de Joyce, está en la explicación de la conciencia. Ok, listo. Un dato chéverísimo, ya que aquí ya pasamos por los de Descartes. Una amiga querida hace una cosa fantástica con un personaje conceptual. No se inventa ella, pero ya la otra acá. Que es de Paul Valéry. Paul Valéry es una figura extraña, ¿no? Filósofo extraño. Porque está como, acuérdense que ahí hay varios. Nietzsche, que está en filosofía, no es un poeta, algunos lo consideran solo un poeta y no un filósofo. Badiou y otros. Pero para él es filósofo, solo que está en una situación híbrida, es una especie de filosofía monstruosa, porque es al mismo tiempo literatura. No todos los libros, pero el Zaratustra es un texto de poesía, se puede leer así. Listo, pero al mismo tiempo es un texto de filosofía. Es una especie monstruosa, y por eso es que la proliferación de personajes en Nietzsche es hasta tal punto que se mezclan fácilmente con figuras literarias. ¿Listo? Estas se llaman figuras estéticas. Distinguir entonces el personaje conceptual de la figura estética. La figura estética pertenece a la literatura y a las artes. ¿Listo? Y obedece a un plano distinto. Ya voy para allá, déjenlo así. ¿Listo? Bueno, Paul Valéry es un escritor que también está como a medio camino entre filosofía y literatura. Y ha creado un personaje que se llama, figura estética, que se llama Messier Test. Dice Ana María Brigante de Messier Test. En su texto, Messier Test, Paul Valéry encarna el cogito cartesiano en un personaje que, como el título lo indica, es una puesta en escena, teatro filosófico, del yo cartesiano. Es una puesta en escena del yo cartesiano que ya a su vez es un idiota. Es como el idiota extremo. Ya les voy a decir por qué. Es una puesta en escena del yo cartesiano, de la autoconciencia independiente de toda corporalidad. Se trata de un personaje imposible que pretende encerrar todo en su ser en los límites de la conciencia hasta el extremo de afirmar de sí mismo. Este es Descartes llevado al extremo para criticarlo, para mostrar su imposibilidad, que dice: yo no soy, yo pienso. Wow. La intención del poeta francés, dice acá, es ironizar sobre la concepción del pensamiento que hace del yo su castillo, su punto de partida, usando un personaje cuyo rol se limita a repetir y mostrar una vez más el sistema del cual el yo es aquella parte instantánea que se cree todo. Valéry, a través de este individuo, pretende llevar a cabo una crítica a cualquier concepción acerca del pensamiento que prescinda del cuerpo. No se puede pensar sin cuerpo, para eso se inventa este personaje absurdo. Esta caracterización teatral es realmente una pérdida del yo cartesiano, parodia del yo cartesiano, porque lleva la función del cogito hasta extremos imposibles, poniendo en evidencia el aislamiento del yo con respecto al mundo, con respecto a su propio cuerpo,
haciendo del sujeto metafísico un límite y una parte de un mundo que queda convertido en pura exterioridad, la negación del mundo, la imposibilidad de negar el mundo, ¿cierto? Y encerrarse en la pura conciencia que este personaje encarna, pero es para como detracción de Descartes, para mostrar lo que se jugaba Descartes acá. Y lo usa sobre todo, no de las meditaciones, no del discurso del método, sino de la dióptica. Porque en la dióptica, Descartes dice, acuérdense que esto es sobre la luz y sobre el ver, que para acceder a los contenidos de la percepción y de la visión, se requiere de las matemáticas y no de los ojos. Basta con las reglas de la dióptica, no a los ojos. ¿Okay? Entonces, Paul Valéry es el que Paul Valéry hace, el M7 es de Paul Valéry hace esto, no, yo no necesito ver, solo con las leyes de la mecánica me funcionaría para saber qué es el mundo sin necesidad de ver realmente. La vista no es más que una ilusión, ¿cierto? Del cuerpo, porque el que siente no son los ojos, sino el cuerpo a través de las ideas. ¡Wow! ¿Ah? Bueno, eso es lo que hace M7 está acá. Es como el ChatGPT. ¿Sí o no? Porque no ve, solo ve a través de quién, de los que ven y que dan datos de cómo es la visión, pero él no ve. Todavía no se han inventado el perceptrón. ¿Ok? Por allá en los 50 un intento, pero el perceptrón todavía no. El perceptrón es una inteligencia artificial que percibe, ¿ok? Pero todavía no. Aquí solo es de creación de patrones a partir de datos textuales o visuales, pero no ve, ¿ok? Sino que lee lo que ve, lo que otro ve. ¿Eso qué es? Un ángel. Los ángeles eran eso, ¿no? Hay tanta tecnología en la informática. O sea, sí, ¿qué es un ángel? ¿Ustedes vieron El cielo sobre Berlín? ¿No vieron? Esa película tienen que verla. No es la versión gringa esta de un pelotudo que se enamora y no. Que ese también se enamora, pero es otro rollo. Le quitan toda la metafísica a la versión gringa. El cielo sobre Berlín se llama también Alas de Deseo. La versión de Wim Wenders. Y es sobre Berlín. Okay. Y en una esquinita de San Francisco las cosas cambian. Bueno, en fin. Entonces Los Ángeles están ahí. Y están en Berlín, donde hay ángeles. ¿Se acuerdan que hay torres donde hay ángeles? ¿Qué? Sí, Wim Wenders. Wim Wenders. Entonces, hay unos ángeles que siempre están allá arriba en la película. Pero realmente ellos están en una esfera en la que porque no tienen cuerpo. Los ángeles no tienen cuerpo. Pero entonces, ¿cómo saben del mundo? A través de habitar los pensamientos humanos. Y la cosa es maravillosa, pues, ¿cuál es el mejor lugar para estar? La biblioteca. Entonces se la pasa, el maestro está leyendo y ellos ahí. El está pensando en su nube, recordando cosas y ellos ahí. Entonces siempre acompañan a las personas que tienen contacto directo con el mundo, porque ellos no pueden tenerlo, porque no tienen cuerpo. Entonces para ver cómo conocen el mundo, qué es el mundo a través de los datos. ¿Ok? Listo, esos son ángeles. Unos ángeles maravillosos. Porque Wim Wenders hace una picada, así bien, como no tienen cuerpo, pueden pasar de un pensamiento a otro, de un lugar a otro, etcétera, así, y él lo filma el vuelo de un ángel, que pasa de pensamiento en pensamiento, de lugar en lugar, y filma eso, ¿qué? ¿Cómo? Claro, que tiene que ver con la metáfora de que está atravesando paredes, de que pasa un pensamiento a otro, un recuerdo a otro, una memoria a otra, etc. ¿No es cierto? De la versión de la... Pero basado también hay ángeles. Y nosotros terminamos animando ese tipo de cosas. No está mal, ¿saben? Hacer eso, una animación del todo. ¿Me siguieron? Vale. Página 65. El personaje conceptual no es el representante del filósofo, es incluso su contrario. Bueno, el filósofo no es más que el envoltorio del personaje conceptual principal,
y de todos los demás, que son subrayo la palabra, intercesores. Intercesores, los sujetos verdaderos de su filosofía. Los personajes conceptuales son los, no vino, está bravo porque no fui a su conferencia, a su charla, Miseo. Los personajes conceptuales no pude. Los personajes conceptuales son los heterónimos del filósofo. Y el nombre del filósofo, el mero seudónimo de sus personajes. Yo lo voy a explicar. Otro escritor en el límite entre filósofo y Pessoa tiene una filosofía que se llama el sensacionismo, pero obviamente hace poesía, drama y todo eso. Los personajes conceptuales son los heterónimos del filósofo y el nombre del filósofo, el mero seudónimo de sus personajes. Yo ya no soy yo, sino una actitud de pensamiento para contemplarse y desarrollarse a través de un plano que me atraviesa por todos los sitios. ¿Se entiende esto? Lo tengo que explicar. Okay. Una vez le dije a Mario Mendoza que una amiga había dicho que él era machista, no que lo sea, ¿no? Pero como tipo psicosocial, pero no por lo que escribe, porque hay un personaje remachista, ¿okay?, que embaraza a alguien, una novela que se llama, se me olvidó, un criminal, ¿verdad?, que tiene una novia embarazada y la mata, porque no puede resistir reproducirse. Entonces me dijo, yo dejé de leer esa mierda, es un machista. Y le conté a Mario y me dice, coño, que tal que uno fuera de verdad todos sus personajes. Ok, listo, bien, enseñar todo, atribuirle a los personajes a los autores. ¿Listo? Ok. Es un error. Ojo. Pero Deleuze no está diciendo eso. Deleuze está diciendo que lo que nosotros llamamos un filósofo y no el tipo psicosocial, ¿okay?, 1925, que le vamos a celebrar 100 años, el filósofo, no necesariamente el tipo psicosocial, el filósofo es el envoltorio de sus personajes, el principal y el de los demás. Y su firma no es más que el seudónimo, ¿cierto? Bueno, y ellos son sus intercesores. Y sus heterónimos, y su firma no es más que un seudónimo. ¿Lo entendimos? Porque usé las mismas palabras, ahora tengo que traducirlas. Es un ventríloco, ¿no?, que hago hablar el muñeco de Guattari 2. No son muñecos. No es fácil. ¿Cómo hay que entender esto? Es sencillo. Es decir, ¿qué es un heterónimo? No es un seudónimo. No hay identidad entre... Empezamos por el seudónimo. Hay identidad, eso lo explicó bien Miseo, me imagino, ¿no? Miseo, con M-INS. Miseo debió explicar bien la diferencia entre seudónimo y heterónimo. En términos de deleuziano, entre el seudónimo y el propio sujeto, no hay una relación de escondite sin perder la identidad. Listo. Es una máscara. El seudónimo es una máscara, pero sigue siendo, guardando las mismas propiedades, circunstancias, etcétera, etcétera, modos de hablar y de pensar que aquel de que él es una máscara. ¿Está bien o no? Ese es el seudónimo. La pseudonimia es una relación de identidad, de ocultamiento de la identidad. La heteronimia no, es una relación de devenir un otro. Devenir un otro, ¿qué quiere decir? Con su propia racionalidad, su propio estilo, en términos literarios en Pessoa, su propio estilo. Álvaro de Campos, por ejemplo, es un poeta modernista que ha roto con la rima, con la poesía clásica, ¿cierto? Y hace casi que cruje en los poemas.
se oye un tren, ¿cierto? El ruido de Lisboa, y todo eso hace así, ¿ok? Hay momentos en que estaban escribiendo, así, y de pronto hace crack, ¿ok? Porque se escucha el pitar de todo ese tipo. ¿Listo? Ok. ¿Me están siguiendo? Listo. Bien, en cambio hay Ricardo Reis, que escribe como si fuera un poeta clásico. ¿Listo? Y hay otros ensayistas, y nombres heterónimos. A veces Pessoa se escribe con alguno de ellos, y se mandan cartas, y discuten sobre el sensacionismo. No todos tienen la misma versión del sensacionismo que Fernando Pessoa. ¿Bien? ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Qué está diciendo Deleuze? Que el filósofo es solo el seudónimo. En este sentido significa la firma. ¿De qué? De los heterónimos. ¿Listo? ¿Ok? Ya. Que a través de los personajes, el filósofo encarna, deviene, ¿cierto? Acuérdense que el personaje encarna no al filósofo, al modo de ser del pensamiento filosófico de ese filósofo y a sus conceptos. ¿Listo? Pone en escena los conceptos y sigue el camino, la vía, de tal modo de pensar. ¿Hasta ahí van bien? Eso es el personaje. Pero el filósofo se sirve de él para devenir otra cosa, un heterónimo. ¿Ahora sí lo vieron? Eso ya lo había visto. Lo había indicado yo cuando hablé del devenir. ¿Hasta ahí? Pues hasta ahí es todo. Y es que uno tiene que devenir un otro para pensar. Sí. Luego el pensamiento es eso. ¿Listo? Por eso es que a veces alguien como Hilary Putnam tiene como 3 filosofías. ¿Es el mismo Hilary Putnam? No es el mismo Hilary Putnam. No es el mismo Wittgenstein primero y segundo. Habrá cosas que sí, pero es que el segundo recogió cosas del primero, ¿cierto? Pero no es el mismo. No es el mismo. No es el mismo. Si fuera el mismo, el primero sabría por dónde iba el otro, pero no. Algo tuvo que pasar en medio para devenir, ¿ok? Personajes conceptuales de Wittgenstein. Estamos cantando, no sé. Es el invento mental, pero... Hay un idiota. Hay un idiota. Hay un idiota en Wittgenstein. ¿San Agustín? No. Podría ser. Pero hay un idiota. Hay un idiota en Wittgenstein. ¿Cuál sería? Idiota no es una mala palabra. El filósofo, el esencialista. Ese es un personaje detractor, el esencialista, ¿cierto? Ese es un detractor. Hay personajes que son detractores de lo que está proponiendo. También valen, ¿no? Porque los antipáticos hacen parte de la escena. Entonces, el metafísico es un detractor. ¿Listo? Ok. Es un personaje antipático, con que el filósofo quiere poner en escena el modo de ser del pensamiento. Pero hay un idiota. ¿Cuál es el idiota? El que sigue con mucha fe, ¿cierto? El curso del experimento, de la experimentación filosófica de Wittgenstein. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nada. El que sigue la gramática. ¿Qué es una gramática? Un ejercicio del pensamiento a partir de sus usos. ¿Listo? Tanto que los contextos dependen de los usos, y los usos del contexto. ¿Se acuerdan o no? Eso es una gramática. El conjunto de usos de una palabra. ¿Listo? ¿Bien? Entonces, ¿quién sigue eso? Cuando uno está leyendo las investigaciones, la palabra saber se usa. Ok, pasamos a otra cosa. ¿Sí? ¿Quién lo está siguiendo? El idiota, ¿no? El lector. Pero uno está siguiendo al que a veces el lector, el personaje idiota, que no es uno sigue al idiota. ¿Sí? Pero el filósofo creó al idiota para que uno lo siguiera. ¿Listo? Es así. Y entonces en algún momento el idiota dice, no estoy de acuerdo, porque el experimento que acaba tiene una cantidad de objeciones que pone el mismo idiota. Entonces Wittgenstein se envuelve y le hace repetir la gramática. ¿Listo? ¿Me siguieron o no? ¿Me siguieron? Listo, ya, ok. Hay un... ¿cómo se llama? No tiene nombre, deberían ponerle nombre. Kripke tiene un libro sobre
las reglas en Wittgenstein, que es súper de putas, porque no se trata como de qué significa seguir una regla, sino qué significa seguir una regla, también significa creación de reglas de uso. Ese personaje debería ser mucho más interesante que el idiota. ¿Me están entendiendo o no? Ya no es el momento de quien siga una regla con cierta obediencia, ¿cierto? De hay que seguir una regla, si no, no sería posible la gramática, ¿cierto? Sin la creación de reglas. El momento en que las matemáticas, que son los ejemplos que ponen, necesitan pasar por una serie que solo se cree que también contiene matemática. ¿Listo? Dime. Entonces, así como definición del textico del heterónomo, ¿qué sería? ¿Qué? Definición del textico del heterónomo, ¿qué sería? El heterónomo es un devenir otro. El personaje conceptual es un devenir otro del filósofo, a través del cual es posible pensar. Así. ¿Listo? Eso significa que la firma, cuando corresponde a la biografía, pues no necesariamente coincide con un tipo psicosocial que nació en tal época y tal otra época. ¿Ok? Razón por la cual podemos seguir haciendo, pues, acompañando a Deleuze en su transcurrir junto al idiota. Pero ya a les dije no a Descartes. ¿Me entendieron o no? Y Descartes ya murió. No puede firmar más libros. Su seudónimo murió, pero sus heterónimos no. No. Sobre todo Descartes, que no necesitaba morir. No. ¿Sí? Listo. Diferencia con los... Creo que es fácil. ¿Qué diferencia hay con los tipos psicosociales? Es fácil, ya lo dije. Los tipos psicosociales son los tipos biográficos, los reales, los que vivieron históricamente en un determinado momento. Pero, por ejemplo, las ciencias sociales puede dar cuenta de los tipos psicosociales. ¿Listo? ¿Ok? En este caso puede ser un tipo psicosocial Sócrates, ¿sí? Pero el tipo psicosocial que es Sócrates vivió en una época, tenía una manera agonística de entender su ejercicio, etcétera, que dependía de su geografía y de su momento histórico. Ese es el tipo psicosocial. Los tipos psicosociales suelen ser objetos de la filosofía. No. ¿De quién? De las ciencias sociales. ¿Me entendieron o no? Si yo voy a hacer un trabajo, por ejemplo, sobre la migración actual, que sea de las ciencias sociales y no una filosofía de la migración como la de Donatella, no voy a seguir haciendo el nombre de Donatella. ¿Por qué tengo la cabeza de Donatella Versace? ¿Ah? ¡Qué horror! Bueno, espérense, grave, César. Donatella di Cesare. El libro se llama Ay, no. Residente extranjero, una filosofía de la migración. Listo. Eso es filosofía. Y ustedes lo lean, lo primero que dicen, yo aquí no voy a dar soluciones empíricas al problema de la migración. Voy a entender el fenómeno, ¿listo? Conceptualmente. Obviamente es conceptualmente. Aunque recurra a los mitos, etc. Roma, que Roma es fundado por Estado. ¿Se acuerdan que es un griego el que funda Roma? No me acuerdo el nombre, que llevan el símbolo a su padre y a su hijo, generaciones de extranjeros que fundan Roma. Y ese tiene un rollo ahí sobre la fundación de Roma, la ciudad de los extranjeros, el rollo, bla, bla, bla. Pero increíble, Jerusalén también lo es y ella es judía. Jerusalén no es la ciudad de los judíos, es la ciudad de los extranjeros. ¿Ah? En fin. Ok. Siempre se es judío de la diáspora. ¿Ok? Los demás no. No hay judío que no sea judío de la diáspora. Judío de la nación no existe, es otra cosa. ¿Ok? Bueno, vamos. Agamben.
Derrida, Hannah Arendt, Robert Enzo Traverso, Donatella Di Cesare, todos son judíos de la diáspora. Ninguno estuvo de acuerdo con la fundación y lo ha estado del Estado de Israel. Bien. Okay. Sigo yo acá. Entonces, si yo tengo que hacer un trabajo sobre los migrantes, ¿qué hago? Trabajo de campo, fuentes, histórica, ¿Y de qué doy cuenta? ¿Qué es ahí el extranjero o el migrante como tipo psicosocial? ¿Qué significa hacer ciencias humanas y no filosofía? Cuando llevo ese trabajo de campo, hago entrevistas, me meto allá en el terreno, pero no solo ahí, sino también en otros lugares, comparo un lugar con otro, haciendo el trabajo de campo, veo lo que otros han hecho, las fuentes también de la migración en el mundo, discuto la relación entre Estado-nación y la migración que estoy estudiando, ¿Qué estoy haciendo? Describiendo tipos psicosociales, no necesariamente personas concretas. Las personas concretas las entrevisto, pero tengo que sacar, ¿cierto? Una descripción de un tipo psicosocial. Tipo, no persona concreta. ¿Okay? Sócrates es una persona concreta, pero hace parte de un tipo psicosocial, que era la Grecia de la época, donde había amigos, enemigos, etcétera, y todo ese tipo de cosas de la agonística de la que hemos hablado. Que las condiciones de hacer filosofía. Hay condiciones sociohistóricas de la filosofía. ¿Listo? Pero no hay que confundir las condiciones sociohistóricas de la filosofía, que son importantes, Deleuze y Guattari lo dicen, son importantes, pero irreductibles a ella. De modo tal que los tipos psicosociales coinciden con las condiciones sociohistóricas, ¿cierto? Y que las estudian las ciencias sociales, la historia, etcétera, la antropología, en fin, que no hay que confundir eso con el tipo psicosocial con el personaje conceptual. ¿Por qué? Porque el territorio geográfico e histórico del personaje psicosocial no es el mismo que el territorio, ¿cierto? La puesta en escena, el lugar donde habitan los personajes conceptuales. Pero el personaje conceptual necesita del tipo psicosocial. En muchas ocasiones no viene de la nada, viene de un mito, viene de alguna cosa. ¿Todo me está siguiendo? Lo que incluso el plano de inmanencia del filósofo requiere, en cierto modo, tiene cierta conexión, deuda, condición necesaria pero no suficiente con las condiciones sociohistóricas, pero es irreductible a ellas. Del mismo modo, si es con el pensamiento filosófico, más del personaje filosófico del tipo psicosocial. Fácil. ¿Lo entendimos? Nueva. Condición sociohistórica, pensar la condición sociohistórica la encarna gente. Pero no A, B y C, aunque le haga las entrevistas, sino lo que tú tienes que hacer es crear científicamente un tipo psicosocial en las ciencias humanas. Un tipo psicosocial en las ciencias humanas a partir del trabajo de campo que haces, con todos los métodos que quieras hacer. ¿Listo? Hasta ahí todo bien, hasta estadísticos. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ese es el tipo psicosocial. Ok. El pensamiento filosófico parte, no puede separarse de las condiciones necesarias psicosociales, históricas o sociales, incluso geográficas. ¿Sí? No se puede hacer la misma filosofía en la época de Platón que en la época de Descartes, porque hay condiciones sociohistóricas de las que parten, que hay condiciones necesarias para que surja esa filosofía. Hasta ahí todo bien. Lo que uno no puede hacer es creer que simplemente es hijo de eso de un modo determinista, sino que son condiciones necesarias pero no suficientes para dar cuenta del pensamiento filosófico que solo es consistente consigo mismo, aunque haya arrastrado, tomado, ¿cierto?, cosas de la condición sociohistórica, de modo tal que el personaje puede haber tomado rasgos, etcétera, del tipo psicosocial, pero solo vale como personaje filosófico de puesta de escena en el territorio del pensamiento filosófico. ¿Me explico bien? Puedes desterritorializar rasgos, aspectos del tipo psicosocial que van a ser
elementos, recursos para construir el personaje filosófico, que va a habitar la imagen del pensamiento, no el territorio de las condiciones sociohistóricas, aunque también puedan ser narrativas o discursivas. ¿Sí? Es un gran problema con los filósofos en Colombia. Dado que la filosofía creativamente llega muy tarde, porque llegó como enseñanza de la Biblia, ¿sí? La actitud de los filósofos siempre fueron leer la filosofía. Los estudiantes de filosofía en Colombia, perdón, no todos, fue siempre leer, esta vaina siempre puede ser un prejuicio eurocéntrico, ¿ok? Porque sí había filósofos, pero es curioso que, no importa, bueno, no importa. En la enseñanza de la filosofía en Colombia por mucho tiempo se enseñó como si uno estuviera aprendiendo de un texto sagrado, de modo tal que lo único que se hace es reverencia del texto o comentario del texto al infinito. Eso hizo que los estudiantes no aprendieran a crear conceptos por sí mismos. ¿Listo? Bien. Si no era la eterna lectura de Heidegger, y el que se salía de eso le caían encima en combo la institución. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿está bien? ¿Por qué? ¿Por qué? No educaron nuestras mentes, sino nuestras rodillas. ¿Okay? ¿Hasta ahí todo está bien? Eso fue a nosotros, a ustedes no. Chicos, les toca crear conceptos. Porque yo no eduqué eso. Bien, vale. Ok, ha pasado mucho tiempo y hay muchos filósofos de Colombia con letras mayúsculas. ¿Listo? Entonces, pero hay un problema. Y es dado que la carencia de filosofía con mayúscula, no académica, no profesional, la carencia de filosofía en Colombia con mayúscula, muy pocos, ¿sí? En el pasado, entonces, ahora hay mucho más, entonces, las ciencias sociales como que llenaron ese vacío, ¿listo? Y muchas veces se hacía filosofía en híbrido con las ciencias sociales. Arturo Escobar, por ejemplo. Puta, hay momentos que a uno le parece que ese man está haciendo filosofía, y a veces, y de lesión además, ¿ok? Y hay veces que uno está diciendo, mierda, esto es un trabajo de campo en el Chocó, ¿ok? En la trato, pero su teoría de las lógicas relacionales y todo esto es más filosófica que otra. ¿Me siguieron o no? ¿Listo? Y que hay momentos en que no, se lo han criticado, de hecho. A ti te falta trabajo de campo, dicen los antropólogos. Porque no fue formado en antropología, eres ingeniero, pero. ¿Listo? ¿Me sigue o no? Sí. Ok. A veces pasa eso. Pero a veces pasa que filósofos, como hay tanto de producción y buena en las ciencias sociales, entonces los filósofos como que se mimetizan y terminan haciendo ciencias sociales y creen que están haciendo filosofía. Y no es un híbrido. No es un híbrido. ¿Listo? Terminan haciendo otra cosa. El que haya estudiado filosofía no les garantiza que su firma, o su biografía los lleve a hacer eso. Entonces se borra, digamos. Es chévere cuando estás en medio camino entre lo uno y lo otro. ¿Listo? Pero no es chévere cuando crees que estás haciendo una cosa haciendo la otra. Y mal. Porque muchos de ellos no saben hacer ni un trabajo de archivo. ¿Me siguieron o no? ¿Ok? Salvo que sea Foucault. Y los historiadores a veces le dicen que le falta trabajo de archivo. Los historiadores ingleses le dan duro. Pero Foucault le dice, no, yo hago trabajo histórico como filósofo. ¿Listo? ¿Ven ustedes la diferencia? Ok, como Benjamin, como otros. ¿Ok? Listo. Y muchos historiadores son benjaminianos, como Enzo Traverso, pero quiere hacer trabajo de histórico, de historiador, aunque tenga una concepción benjaminiana de la historia. ¿Ven qué distinto? ¿Ok? Listo. Bien, vale. ¿Listo? Bien. Hasta ahí. Se distingue ya la diferencia que hay entre un personaje conceptual y un tipo social. Más. Aquí solo
menciona a Marx para el tipo psicosocial, pero sabemos que Marx la navaja no, y solamente para Deleuze, que está escribiendo al final de su vida grandeza además, no solo de la falta. ¿Me siguen? ¿Marx hace trabajo de historiador? Sí. ¿Hace trabajo de economista? Sí. ¿Como filósofo? ¿Listo? Bien, me explican, por ejemplo, me dan un personaje conceptual de Marx. Capital es un concepto, era un personaje conceptual. Puede tener el nombre de un tipo psicosocial, pero arrastrado, deterritorializado de ahí y reterritorializado absolutamente en la filosofía. ¿Me entienden las palabras que están ahí? De territorio, plano de inmanencia. El territorio de la filosofía es el plano de inmanencia, ¿cierto? El territorio de las ciencias sociales es el campo de trabajo, condición sociohistórica. Hasta ahí vamos, ¿no? Territorio como real. Listo, los dos son reales, pero uno está pensando. ¿Me sigue o no? Entonces vamos. Ese es el territorio, pero uno puede sacar de ahí gente, tipos psicosociales, arrastrarlos, deterritorializarlo y ponerlos a jugar en la construcción, sus rasgos en la construcción de un personaje conceptual. Que vale como personaje conceptual y ya no del tipo psicosocial de donde lo saqué. Un mitólogo le diría, no, eso no es Dionisio, ni que diría, me importa un culo. ¿Me entienden o no? ¿Me siguen o no? ¿Me entendieron o no? Ok, bien. Listo. Nuevamente, lo tomó de allá, de la mitología griega, pero le dio un carácter filosófico y lo transformó, divino otra cosa. Al mismo tiempo que Nietzsche venía de Dionisios. Hasta ahí todo bien. Entonces hay un ejercicio de operación de deterritorialización del tipo psicosocial y de reterritorialización en el plano de inmanencia como territorio filosófico del personaje conceptual. Háganme esto que estoy diciendo abstractamente con un tipo social que le haya interesado a Marx, pero que lo haya convertido en un personaje conceptual. Puede ser, pero no, puede ser. Necesito más que un nombre propio, pero puede ser Napoleón, porque es una política, claro que sí. Brevario sobre Napoleón Bonaparte, por supuesto, es una época, está leyendo históricamente una época, pero está también conceptualizando una cosa. Correcto, bien, me vale Napoleón. En ese libro. El burgués. Pero el burgués de Marx, ¿cierto? No es el burgués gentilhombre del tipo psicosocial, porque ni siquiera es el burgués de Adam Smith o de la si me siguieron o no, ¿qué? De las otras economías. Porque el burgués de Marx, ¿qué tiene? ¿De qué hace parte? Es una clase. ¿Listo? Es un personaje que encarna una clase, ¿cierto? Es el dueño de los medios de producción, pero encarna una clase. ¿Listo? La palabra clase ya es un concepto. Clase, pero clase en Marx no se entiende sino como lucha de clase. Denme el otro personaje. El proletariado. ¿Existía el proletariado? Sí, de algún modo esa palabra ya no se la inventó él, porque es la gente pobre que tiene la plebe pobre. ¿Ok? Entonces eso significa prole. Pero sin embargo, Marx, ¿qué lo convierte? ¿Es el trabajador? No, el trabajador también es un personaje, ¿listo? Pero el trabajador, que es un proletariado, ¿qué es? Un personaje conceptual. Pero además constituye una clase que es consciente de su condición como trabajador, pero no todo trabajador es un proletariado. Entonces, si ven lo que ha hecho Marx, y entre el burgués y el proletariado, que son clases que hay, un conflicto, una lucha de clases, es donde está. Eso es que un concepto histórico. ¿Listo? Perdón, sacado de la historia, un concepto filosófico para entender el devenir histórico de las sociedades. Bien, y todo lo demás. Entonces, es fácil entender en qué sentido Marx es un filósofo y no simplemente un economista o un sociólogo. Aunque ayude mucho a la sociología y tal, porque pues trabaja sobre esos archivos. ¿Ok? Lo mismo que Foucault, etc. La gente que está tan apegada filosóficamente a trabajo de archivo, incluso si el archivo no es un archivo histórico, creen que uno tiene que hacer siempre filosofía a partir de la historia. Se llama historicismo. Deleuze no es eso. ¿Me entendieron o no? ¿Sí o no? ¿Quién hace filosofía a partir siempre de datos históricos? Foucault.
obviamente que crea conceptos, pero su fuente, su archivo, donde saca cosas, siempre es, aunque cree incluso el concepto de archivo, filosóficamente, que no es simplemente ir allá a ponerse guantes y mirar documentos viejos, sino que crea el concepto de archivo, ¿cierto? Es un arqueólogo, pero es un arqueólogo filosóficamente hablando. ¿Listo? Pero fíjate todas las palabras, conceptos que ha creado Foucault para describir su trabajo, ¿cierto? A niveles históricos, en las palabras y las cosas se decía episteme. Ok, ¿bien? Listo. El genealogista es un personaje conceptual. ¿Bien? Ok. Y hay muchos en Foucault, que también encarnan conceptos. En Vigilar y Castigar. Ojalá. Pero casi que esa cosa opera como un personaje conceptual. El panóptico parece un personaje, es una metáfora, es una metáfora, dejan la metáfora. Pero casi que se vuelve personaje conceptual. Pero obviamente el preso, el niño, el loco, etcétera, etcétera, no son ya solo tipos psicosociales, son personajes conceptuales. ¿De qué? De una sociedad disciplinaria. ¿Ok? Aunque obviamente exista, de todas maneras existe también porque es la construcción conceptual que un filósofo ha hecho de ella a través de un método de hacer filosofía, que es la genealogía. ¿Lo entendimos? Uf, wow, listo. Ya, entonces, hay personajes raros, listo, el proletariado, hay personajes raros, de tipo psicosocial, tipo psicosocial y concepto. Híbridos, ¿cómo son híbridos quién? ¿Cómo es híbrido el pensamiento que lo realiza? Pero hay momentos en que no es híbrido. Uno sabe, esto es un personaje conceptual, esto no es un personaje, eso es un tipo psicosocial. ¿Listo? Tal vez la razón por la que no hagamos trabajo de campo. Porque tal vez el archivo, cuando digo archivo es como la condición histórica de la que uno parte, sociohistórica de la que uno parte y ya está hecho. Pues uno lee a los antropólogos y lee a los etnólogos. Sí, lee a los etólogos. Y haces una filosofía de la animalidad, Vincent Depré, que además es etóloga. Está medio camino. Estudió psicología. Esa mujer es brutal. Estudió psicología. ¿Ok? Hizo en sentido estrecho trabajo de campos de etología, pero hace filosofía de los animales. De los otros clientes, sobre todo, Vincent Depré. ¿Ok? Y uno sabe cuándo está haciendo filosofía, aunque se apoye en trabajos de etología. ¿Listo? Se apoya en ello, pero llega un momento que los etólogos la miran como está yendo muy lejos. Pues hay que ir lejos, ¿cierto? Hay que ir lejos, ¿cierto? Hay una rigurosidad del concepto, del plano de consistencia, y una rigurosidad de los personajes conceptuales que no es la rigurosidad del dato que tienes que ir a comprobar empíricamente. ¿Ok? ¿Listo? Es poco lo que dicen aquí, es poco lo que dicen acá, ya no. Bueno, entonces tenemos el tipo psicosocial, la figura literaria, la figura estética. Lo que dicen de la figura estética, mierda, no voy a llegar a lo que siempre me pasa igual. Fácil. Ya sabemos que híbrido, Zaratustra es un híbrido, y Liturgia es un híbrido. Lean la tesis de Nicolás Alvarado sobre Mallarmé. Y Gitur, cuando aparece la palabra Gitur ahí, y Gitur es un personaje de Mallarmé. Pero así como, bueno, viene de la literatura, de los poemas de Mallarmé, sobre todo en prosa, no a los otros. Viene de Mallarmé, de la literatura de Mallarmé, del modo de pensar literario de Mallarmé, pero hay un momento que a través de él está, ya es casi filosófico, o es filosófico. ¿Listo? Esos son siempre los híbridos. ¿Está bien? Ok. Pero ¿dónde? Ya, una cosa es donde se interfieren. ¿Okay? Ahí en esa zona de frontera aparecen intercesores. Intercesor no solamente el que habla por ti o el que de quien a través
que habla en ti, más bien. ¿Recuerda la palabra intercesor? Los personajes conceptuales son los intercesores del filósofo. Entonces, es la voz que habla en el pensamiento filosófico. Hay voces. ¿Listo? No es Descartes, es el idiota. ¿Me están siguiendo o no? ¿Me siguen o no? Descartes tiene un heterónimo que es el idiota. ¿Sí? Los que están leyendo el Antiedipo, un personaje conceptual clarísimo que recorre todo el libro. El personaje, pero tiene un nombre. Hay un personaje, el esquizofrénico es el personaje, pero hay un personaje conceptual que encarna el proceso esquizofrénico. Schreber, que existió en el psicoanálisis, es un tipo psicoanalítico, psicosocial, y sin embargo ellos hacen de Schreber un personaje conceptual. Ok, ya ven un personaje conceptual de ellos. ¿Listo? Ok, bien. Vamos acá. Figuras estéticas se llaman. Las figuras estéticas, Moby Dick, ¿ok? Habitan, pueblan, ¿cierto? Un plano estético, se dice, de composición. Y a través de las figuras se da, ¿cierto? Se producen, se crean perceptos. Lo vamos a ver más adelante, cuando hablamos de la estética. Y se crean afectos. Ojo a esto, que no son los afectos ordinarios, psicosociales, o las percepciones comunes. No. Es lo que percibimos a través de los personajes conceptuales. Bien, supongamos que yo soy celoso, o que no soy celoso, pero puedo percibir que son los celos a través de Proust. Pero ¿cuál es el más celoso de todos los personajes de Proust? Swann, puta Swann. Llega una noche, acaba de dejar Daudet, no sé qué, y regresa, ¿no? ¿Ve? Va a la pataparaca, al edificio de la pataparaca. Ve la ventana y ve una sombra y dice, mierda, la acabo de dejar y ya me la está de puta y páginas y páginas de eso, además regresa y se da cuenta después de no sé cuántos volúmenes que se había equivocado de edificio. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿para qué son las figuras estéticas? Para una especie de fabulaciones a través de las cuales percibir lo que no puedes percibir sino a través de ellas. ¿Me siguen? Okay. Lo mismo sucede con los afectos. Los afectos son devenibles. Ser afectado por el capitán Ahab, ¿cierto? Es un devenir ballena, etcétera, 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 pero que no podías hacerlo sino a través de esa peculiaridad, e incluso con una manera sintáctica como lo hace el capitán Ahab. Lo hace Melville. ¿Todos conmigo? Entonces, las figuras estéticas no son personajes conceptuales. Pero cuando hay interferencia, hay a veces eso, y eso sucede con Zaratustra y con otros personajes de Nietzsche. ¿Listo? Ya, vamos por ahí. Desafortunadamente no desarrolla lo suficiente en este capítulo la relación, lo va a hacer más adelante, con la ciencia. La interferencia. Entonces voy a hacer esto. Como ha dicho que los personajes son los intercesores también es los que están en la frontera. ¿Sí? ¿Me entendieron o no? Intercesor, ¿qué es? La palabra intercesor en el lenguaje ordinario, ¿qué es ser un intercesor? ¿Ah? Un mediador. Los personajes conceptuales son mediadores entre los conceptos y el plano de inmanencia, y lo encarnan, lo ponen en escena. Pero también el intercesor es el que pone, ¿cierto? El que hace que, es el movimiento que hace que en la frontera entre las ciencias sociales y la filosofía se produzca el personaje conceptual. ¿Me están entendiendo? ¿Ok? Eso también es un personaje, pero hay que entender que es un intercesor. ¿De dónde surge? Surge del tipo psicosocial, Sócrates, ¿cierto? Pero deviene personaje conceptual. ¿Listo? Hay una intercesión, un intercesor entre una cosa y otra. ¿Bien? Okay. Entonces, intercesor no solo es
aquel por el que hablo, el personaje conceptual, no, aquel que habla en mí, el personaje conceptual, no solo es intercesor entre uno, sino intercesor entre saberes. Por eso es la hibridez entre las figuras estéticas, los personajes conceptuales y los tipos psicosociales. Pero necesito que me ayuden con la ciencia, que ellos no desarrollen suficientemente. Bien, pero hemos visto todo lo que puedan decir sobre ciencias, simplemente, entonces como complicado. Pero no siempre se crean, simplemente no vamos a hacer todo el recorrido de la ciencia que ellos lo hacen ahí, hablan de proposiciones y de esto. Yo no voy a hacer. Simplemente quiero señalar, porque eso es un capítulo, es otro capítulo, que a veces los personajes conceptuales e incluso los conceptos provienen de la ciencia, pero no se reducen a la ciencia. Puede ser su condición ya no solo histórico-social de tipo psicosocial, si me están entendiendo, sino de un estado actual de la ciencia o un viejo estado de la ciencia. ¿Listo? Ok. Ejemplos en filosofía. ¿Cuándo un filósofo ha tomado sus conceptos? Condición necesaria para tomarlo, ¿cierto? Pero no suficiente, porque el concepto tiene que valer por sí mismo y no por donde lo sacó. Tiene que producirse realmente una deterritorialización del campo de la ciencia al plano de inmanencia filosófica, para que valga como acá, aunque sea tomado de allá. Y es tomado de allá porque necesito tomar algunas cosas de allá, aspectos, contenidos, etcétera, elementos y meterlos acá, pero vale acá, no vale allá. ¿Listo? Ellos han tomado un concepto de la ciencia, fractal. ¿Dónde vale? Acá. Punto. No, me ayuda a pensar de dónde lo sacan, claro que me ayuda a pensar, pero no es suficiente. Lo que tengo que ver es que me ayuda a pensar de dónde lo saca, pero me ayuda más a pensar qué hacen con él. ¿Listo? Fractal. Pero necesito otro, que no sea ejemplos de ellos. Entonces el concepto de, o en el caso de Kant, tomaré la noción de ciencia tomada de Newton. Flatline de Fisher. Pero esa no es tomada, eso es lo que está haciendo la condición de posibilidad de la ciencia. ¿Sí ves? Pero no la toma para algo, porque el concepto trascendental no le debe nada a la ciencia. ¿Sí me siguen eso? No le debe nada. No le debe nada a la ciencia. Otra cosa es dar cuenta de la ciencia como saber. Eso es otra cosa. Pero no significa que le deba algo a la ciencia la noción de trascendental, como condición de posibilidad. ¿Listo? ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es pensar y hacer filosofía de la ciencia, sobre los saberes, y otra cosa muy distinta es que tú robes, entres, captures, traicionas, te territorializas y llevas acá, por ejemplo, esquizofrenia es tomado la psiquiatría, por ejemplo. Eso es de la etología. Mundos circundantes de la etología. Creo que el positivismo encontró la distinción observable y no observable de la mecánica cuántica. ¿Cuál? Observable y no observable de la mecánica cuántica. De Husserl toma mucho de la geometría también. Husserl. Nada, todos estos que han sido científicos de alguna manera terminan deviniendo filósofos. Cuando devienen filósofos, pues se llevan todo su bagaje y lo hacen. ¿Ok? No lo hacen valer por donde viene. Lo toman de allá, pero lo hacen valer por donde llega. Para que me entiendan rápida la cosa. Listo. Y así hay muchos. ¿Ok? Y así hay muchos, incluso entre la ciencia y el arte, entre el arte y la ciencia, en fin, eso me imagino. Listo. ¿Okay? ¿Qué punto de fuga? Mendelez, ¿no? ¿De dónde sacó? De la arquitectura. El rizoma es de la botánica. Bueno, hay en este capítulo, donde aparezca la palabra estribillo, ¿ok? Territorio. En este capítulo donde aparece, he hablado de territorio, he hablado de territorialización, he hablado de reterritorialización, pero en etología hay un concepto que Deleuze toma de la etología, que es, lo toma de la música, pero por lo que dicen los etólogos de los cantos, sobre todo de los pájaros, Deleuze hace del ritornello un concepto filosófico. En el texto dice estribillo. Más adelante lo van a desarrollar cuando hablen de territorio del arte. ¿Ok? Pero en el capítulo afectos y perceptos y conceptos.
Pero voy a decir algo. Aquí hablan de una cancioncilla, un ritornelo. El traductor pone estribillo en todo el libro, es una mierda. ¿Okay? El estribillo, ya les dije, es el ritornelo más simple. Todo un ritornelo, es una canción, no voy a explicar más, es una canción con la que algunos pájaros marcan territorio. Pero ahí le sirve a Deleuze y a Guattari para mostrar que toda operación de territorio se hace a través de un ritornelo. ¿Okay? Solo que los ritornelos no son necesariamente cantos como el de los pájaros, sino que pueden ser gestuales. O pueden ser secreciones, como en un gato, un perro, un mamífero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Vincent-Deprez. Vincent-Deprez muestra que un territorio, ¿cómo se hace un territorio? ¿Cómo hace un territorio un bicho? Etología, metámonos en etología. ¿Cómo marca un territorio un bicho? Eso lo sabemos antes que Deleuze y Guattari hablan de eso. Deleuze lo toma de allá. Con las hormigas feromonas. Con las hormigas feromonas, pero es que pero las feromonas también sirven para marcar la línea para buscar alimento y no necesariamente es un territorio. Con la expresividad. Ah, sí, hay que expresarse con un canto, con un gesto, con una secreción. Pero ¿cómo se marca? Territorializando. Sí, pero ¿cómo se hace? Así literal. ¿Cómo hace un perro? O sea, sí, pero orinando acá. Y ya orinando acá no, orinando allá, ¿qué hace? Traza, marca un territorio. Es dimensional, no solamente como guía para búsqueda de alimento. ¿Me entiendes? No todas las señales son territoriales, no todas las señales son territoriales. Hay señales de caza que un rastreador sigue, listo, un depredador sigue, pero no necesariamente estas señales son señales de marca de un territorio, expresan un territorio. ¿Ok? Listo. Ya. Lo que estoy tratando de decir es que este movimiento de territorialización y reterritorialización a través de gestos, cantos, etcétera, que se hace en la música, y no solo en la música, un parche en un barrio que siempre se reúnen a escuchar música en un lugar, están marcando territorio. ¿Listo? Entonces, y tienen reglas de entradas y de salidas, ahí no llega cualquiera. ¿Listo? Y no sale cualquiera de cualquier modo. ¿Listo? Como las bandas y todo ese tipo de cosas. Vincent-Deprez muestra cómo algunos mamíferos no solo marcan, sino se marcan, porque saben que no es lo mismo tener territorio o no tener territorio. Entonces hay una especie de sí mismo, ¿cierto? A través de la marca. ¿Me entendieron o no? Soy lo que soy, ahora que tengo territorio me marco como el territorio. El sí mismo es territorial, pero no es una propiedad. Aunque la defiendas con los dientes, en el caso de la ontología. Y no siempre con los dientes, porque a veces la compartes. Léanse un texto maravilloso, que voy a decir, Habitar como pájaro, de Vincent-Deprez. ¿Listo? Son los territorios, filosofía del territorio. ¿Listo? En cosmopolítica de los territorios. ¿Correcto? Bien, si no tiene que hacer filosofía de los territorios, tendría que ir de la etología a la antropología de los territorios, como cuando hoy se habla de los territorios, el rollo que tenemos territorio, y los bienes comunes de un territorio, y la comunidad del territorio. ¿Qué diferencia hay entre los territorios existenciales y los territorios etológicos? ¿Me siguieron o no? ¿Ok? Ese trabajo lo hace Félix Guattari. Se llama Territorios Existenciales. ¿Bien? ¿Listo? Ok. ¿Aquí de qué diablo estamos hablando? De territorialización y reterritorialización a través del trabajo del personaje conceptual que le toca tener actitudes, gestos, etcétera, etcétera, para reterritorializar un tipo psicosocial o incluso un concepto a través de sí mismo. ¿Lo entendimos? Y ahí es donde cobra vida el concepto. Una vez se crea el territorio y no sería. Y es más fácil si hay personaje conceptual, o incluso si está implícito. ¿Ya lo explicamos? ¿Por qué aparece la noción del ritornelo acá? ¿Listo? Un último minuto. Un último minuto. No sé, yo sé que de pronto
lo va a discutir Alejandro, pero los conceptos son más un ritornello, cantidades intensivas, como en un canto. Claro, acuérdense, los cantos son, ¿ok? Sí. Listo. Expresan, ¿cierto? Suben, bajan. ¿Ok? Los conceptos filosóficos tienen en relación al ritornello algo así como intensidades, lo hemos visto. Son conceptos, los conceptos tienen intensidades. Pero la escritura da cuenta de esas intensidades. Porque muchas veces, y estos señores lo hacen, no hablan como el sentido común. ¿Me entendieron? Ni siquiera Moore defendiendo el sentido común. Tiene que quedar concepto, tiene que quedar concepto de sentido común. Por eso a veces los filósofos hablan raro. Como dice Proust, los libros más bellos están escritos en una especie de lengua extranjera. Deleuze dirá, cuando habla del tartamudeo y todo eso que ahí aparece, pero más adelante lo desarrolla, es como, y los libros también, es como hablar, hacer filosofía, es hablar en una lengua extranjera, en la propia lengua. Pero eso no tiene solamente porque uno se invente palabras y les dé otro significado. Eso también es proposicional y todo eso. Pero también es otra cosa. Tiene actitudes, gestos, sube y baja. Todo un desarrollo asintáctico de la lengua. ¿Me entendieron? Eso no, cuando ¿sí o no? ¡Ay! ¿Me siguieron o no? ¿Okay? Hay cosas fónicas que son asintácticas. ¿Listo? Bueno, a veces nos ayudamos, ¿no? Nietzsche, una página está llena de admiraciones y después pone solo interrogantes. Nietzsche es el genio del ejercicio asintáctico. Así. Y sin embargo escribe perfecto alemán. ¿Me están entendiendo o no? ¿Ok? Entonces, la filosofía también habla raro. Es una especie de lengua extranjera en la propia lengua. Ese es su ritornello. ¿Ok? Listo, ya. Punto. Terminé. Me faltó el texto. Sigan leyéndose ese otro texto. El de que está difícil, pero si quieren, para hacerlo más fácil,